hacemos todos juntos, ¿verdad? Somos creadores de atmósferas. Nosotros somos responsables por la actitud mental con la que venimos delante del Señor. Somos responsables por venir con esperanza, con un corazón y una mente abiertas para poder recibir de Él. Porque la palabra del Señor dice que Él es galardonador de los que le buscan. Porque la palabra del Señor lo declara de que sin fe es imposible agradar al Señor. Así que tenemos que venir con esa fe, ¿verdad? Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Dios bendiga a los amigos y hermanos que nos acompañan en la transmisión en vivo. Sentí en mi corazón en este día compartir con ustedes un mensaje que lleva por nombre Con la mente de Cristo. Y quiero invitarlos a que nos pongamos en pie, que vayamos a la palabra del Señor. Que vayamos primeramente a Efesios 4:17 hasta el verso 18 y luego iremos a 1 Corintios 2:14 hasta el verso 16. Bendito sea el nombre del Señor. Efesios 4:17 al 18. ¿Lo tienen? Dice de la siguiente manera. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Ve? No tenemos permiso del Señor de venir hoy con un corazón duro. Tenemos que abrir nuestro corazón, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Y la siguiente lectura está en 1 Corintios, capítulo 2. Les voy a leer lo que dice el verso 14, el verso 15 hasta el 16. Dice así. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Quisiera que por favor usted en una voz conmigo, a la cuenta de 3, repitamos esta última parte que dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo. 1, 2, 3. Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Por favor, ore conmigo. Amado Padre Celestial, en esta mañana nos sentimos tan bien, Señor, estando en la casa de Dios. Nos sentimos tan agradecidos, Padre. Nos vemos rodeados de tus dones, Padre, en personas tan amadas, Señor, que son tan importantes en nuestra vida, Señor. Nos vemos rodeados, cercados por tu misericordia, Padre, y bañados por tu gracia. Padre, y solamente podemos levantar nuestras manos y darte la gloria y la honra, Señor, porque nadie más nos pudo haber hecho una obra como la que tú has escogido hacer. Tú eres, Padre, el más sabio de los sabios, y tú comprendiste, Señor, que no era apretar un botón y cambiar una conducta. Tú, Señor, escogiste que por la locura de la predicación de la palabra, Señor, nuestros corazones fuéramos intoxicados con la toxina de Pentecostés y fuéramos llenos de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a entender y a abrazar tu palabra a tal punto, Señor, que toda promesa que en ella hay se haga realidad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, derrama bendición, trae la añadidura, trae la respuesta. Padre, visítanos con tu gloria, con tu gracia, con tu presencia, con tu unción en esta mañana, en el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo, y que los enfermos sean sanados, y que los problemas sean resueltos, y que las preguntas hayan respuesta. Padre, te lo pedimos en esta mañana, en el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Por favor, tomen asiento. No sé si ustedes notaron cómo la palabra del Señor lo expresa. Este carácter con el que la palabra de Dios nos habla es bien, bien importante.
me gusta mucho ese texto de Efesios 4:17, que ya no andemos en la vanidad de la mente, como lo hacen los otros, que por ignorancia que en ellos hay, debido a la dureza de su corazón, no comprenden, no pueden entender la voluntad del Señor, ¿verdad? Así que eso nos dice claramente que esto no es una cuestión de ser inteligente. Usted no necesita ser muy listo para poder comprender la voluntad de Dios. De hecho, Cristo dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo, porque revelaste estas cosas a los niños, se las ocultaste a los sabios y a los entendidos. Dios es un Dios que se esconde y se revela en la simplicidad de las cosas. Aquí están los grandes teólogos buscando en las alturas. Y Dios está aquí abajo con su pueblo, manifestándose en una forma íntima y personal. Pero mucho cuidado con la dureza de corazón. Mucho cuidado con endurecer nuestro corazón, porque allí sí tenemos un problema, porque Él lo ha dicho claramente. Sin fe es imposible agradarle a Él. Si usted se acerca a Él y espera algo de Él, usted tiene que ser un buscador de su gracia, un buscador diligente de su gracia, de su misericordia. Y les tengo una buena noticia, porque usted podría pensar: no, Dios no me va a recibir a mí. Él prometió, y Dios lo que promete, Dios lo cumple. Y Él dijo: el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Cuántos creen que Él cumple las palabras que Él dice? Él cumple lo que promete, y Él dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Así que si usted viene a Él en esta mañana, Él lo va a recibir a usted, y va a tener una reunión con usted, y va a hablarle a su corazón, y lo va a ayudar. Pero venga a Él, venga y diga: Señor, vengo con mi corazón abierto a ti, vengo con mi mente abierta a ti, vengo con todo mi ser. Señor, haz de mí lo que quieras, déjame ser barro en tus manos, hazme de nuevo. Lo que ocupamos es un corazón dispuesto. Como dice la palabra: me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, tenía en mi corazón compartir con ustedes este pensamiento, esta palabra que lleva por nombre, este mensaje, con la mente de Cristo. Si ustedes se fijan, ustedes saben, nosotros, los hijos de Dios, hoy le estoy hablando a la novia de Jesucristo, a los hijos de Dios, nosotros los hijos de Dios estuvimos en la mente de Dios desde el principio. Y eso es una etapa anterior a la que les estoy hablando. Estuvimos en la mente de Dios. Fuimos parte de sus pensamientos. Dice la palabra de Dios. Hoy voy a apurarme. No quiero ponerlos a leer mucha Biblia porque no traigo una enseñanza, sino una prédica. Pero voy a citar algunas escrituras. Así que si usted ve que las cito sin pedirle que vaya a la Biblia, no se preocupe, póngame atención. Hoy quiero que preste atención a la palabra. Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Eso dice que hay un tiempo para buscarle. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Qué bonita promesa. Sigue diciendo: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Bendito sea el nombre del Señor. En el libro de Jeremías 29:11, el Señor dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esto se llama allanar el camino, quitar los obstáculos, venir y tener una verdadera reunión, un verdadero encuentro con Dios. Nosotros, que estuvimos en la mente de Dios, somos la expresión de su palabra. De la misma forma en la que Él dijo: sea la luz, y fuera luz, así Dios nos llamó a ser manifestados en este mundo. Dios nos llamó para ser manifestados, para expresarnos, para hacer la expresión de su palabra. ¿Qué es una palabra? Una palabra es un pensamiento que ha sido expresado.
Yo no podría, si estoy pensando en este pañuelo y ahora hablo de este pañuelo, no podría de mi boca salir la palabra pañuelo sin que yo estuviera pensando en ello, porque lo que hablo es lo que está aquí adentro, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Una palabra es un pensamiento que está siendo expresado. Nosotros somos, Dios nos habló, Dios nos llamó, Dios nos trajo a manifestación, Dios habló su palabra, Dios habla en el libro de Romanos de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Así que somos la expresión de su palabra. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 20 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. En forma similar, nosotros estábamos llamados, destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestados en este día postrero para cumplir con un propósito en Dios. En el libro de Efesios, capítulo 1, verso 4, dice la palabra del Señor, según nos escogió en Él. Y no creo yo poder dar suficiente énfasis a esa parte que dice en Él. Porque si yo leyera, según nos escogió desde antes de la fundación del mundo, y me brinco esa parte que dice en Él, estoy fracasando en el propósito. Si no estamos en Él, estamos en derrota. Si no estamos en Él, estamos vencidos. Si no estamos en Él, no tenemos cómo vencer al enemigo. Es en Él donde tenemos la victoria. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Estábamos en Él y nos llamó para estar delante de Él. Nos llamó a ser expresados, a ser manifestados. Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. ¿Y dónde estábamos? Estábamos en Él. Quiero que entiendan, el universo no existía, solamente estaba Dios. Entonces, ¿a dónde estaba, hermano Emanuel? ¿A dónde estabas tú cuando el universo no existía? Estabas en Él, estabas en Dios. Éramos pensamientos en la mente de Dios, algo que tenía que manifestarse. Emanuel, si tú miras, si yo le dijera, Emanuel, necesito que me hagas un púlpito como este. Emanuel se iría a la mesa de dibujo y empezaría a trazar un diseño y empezaría a pensar, a maquinar, a meditar, reflexionar sobre qué materiales, de qué forma, qué dimensiones, cómo sería el método de para construir este mueble. Estaría en su mente, pero cuando ya el púlpito está puesto aquí, ahora está la expresión de lo que estuvo en su mente. Eso es lo que somos nosotros. Estábamos en la mente de Dios, pero ahora hemos sido expresados en este tiempo. Es decir, que estuvimos en la mente de Dios, pero ahora que hemos sido expresados en este mundo y que hemos creído en el Señor, tenemos la mente de Cristo. La palabra Cristo significa ungido. Tenemos la mente del ungido. Tenemos una mente ungida. No podemos seguir teniendo aquella vieja mentalidad de esclavo que recibimos en el mundo si tenemos la mente del ungido de Dios. Ahora, esto es si eres un cristiano. Si eres un cristiano, el egoísmo y la envidia, el rencor y toda malicia no tienen lugar en tu corazón. Digo, si es que has creído en el Señor. Una característica es, si usted verdaderamente ha creído con una fe verdadera en el Señor, lo que va a producir esa fe es un cambio de mente, un cambio de vida. En el libro de Filipenses, este sí quiero que lo lean, vayan conmigo. Vayan a Filipenses capítulo 4, en el verso 6. Filipenses es uno de mis libros favoritos en el Nuevo Testamento. Me encanta, me siento tan identificado. Yo podría pasar días estudiando verso tras verso el libro de Filipenses. Capítulo 1, maravilloso. Capítulo 2, tremendo, lo leímos ahora en la apertura. Capítulo 3,
dejando ciertamente lo que queda atrás, prosigo al blanco. Capítulo 4, lo que vamos a leer ahora, nos dice cuál es el filtro, qué clase de mente tiene la mente, el que tiene la mente de Cristo, qué clase de mentalidad tiene. Y usted se va a dar cuenta, porque a veces somos mero gruñones, a veces nos levantamos en la mañana un poco cascarrabias, y todo ese positivismo y toda esa cosa de ánimo y de que me echan porras, como que me cae mal. Como quiero que me dejen solo, no me estén hablando, déjenme solo. Y somos un poco cascarrabias, ¿verdad que sí? Y se nos olvida, mucho cuidado, para los que somos cascarrabias, se nos olvida lo que dice la palabra del Señor, que la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Oh, los que hemos metido la pata en grande por nuestros enojos, sabemos cuán cierta es esa cita bíblica. Hemos comprobado en nuestra vida que de verdad tenemos que apartarnos de la ira y estar centrados en la mente de Cristo. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos. ¿Sabe lo que significa eso? En términos modernos. Tranquilos, hermanos. Hermano, que la pandemia, que el desempleo, que la crisis. Por nada estéis afanosos. Tranquilos. Tranquilos. Easy. Tranquilos. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Eso sí, vea el ingrediente, un ingrediente que Dios valora. Voy a decirlo de esta forma, a mi mamá y a mí, recuerdo que a mi mamá y a mí teníamos un común denominador, nos encantaba el arroz con leche. Y si le ponía canela por ahí, pero no en astilla, sino en polvito, como que lo remataba, o una pasita, nos encantaba. Era un ingrediente que le daba como una excelencia al arroz con leche. Bueno, aquí hay un ingrediente que estimula el paladar de Dios. Dice, con ruego, dice, con acción de gracias. Qué triste es encontrar un cristiano malagradecido. Qué triste es encontrar un cristiano que todo es crítica y queja, crítica y queja. Qué lamentable. No parece cristiana la persona que hace tal cosa. Los cristianos deberíamos ser la gente más feliz del mundo, porque tenemos la victoria del Calvario, porque nos fue resuelta la vida aquel día en el Calvario, porque se nos proveyó toda sanidad, toda esperanza, todo poder, toda justicia. Deberíamos estar agradecidos. La gratitud es un estilo de vida en el cristiano. Así como el perdón, usted debe caminar en gratitud. Como el condenado a muerte, que le dijeron, hoy te vas a morir, hoy te vamos a electrocutar. Y le dijeron, se le ha otorgado un perdón, no se preocupe, es libre. Así, como si le quedaran 5 minutos de vida y luego le dicen, no, usted va a vivir muchos años más. Así, usted tiene que vivir en un estado de agradecimiento, en un estado de gratitud, con acción de gracias. Dice el verso 7. Y para los que no están afanados, para los que han crucificado la carne con sus deseos y no están afanados, que nada más se sientan y dicen, Señor, quiero presentarte esta petición. Yo no soy un hombre inteligente, yo no soy una mujer inteligente, solamente sé una cosa, que si necesito algo, vengo a ti. Con esta fe sencilla, vengo a ti, creyendo que tú no puedes mentir, que tú no puedes fallar. Proclamando lo que dijo Eliseo, ¿a dónde está el Dios de Elías? Queremos ver ese poder. Muy bien. Para ellos, dice el verso 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es decir, que no la podemos describir con palabras, guardará vuestros corazones. Y no solo eso, dice, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, señor Cascarrabias, oiga, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahí está, en lo que deberíamos estar pensando. Esto no es la cosa específica en la que deberíamos estar pensando, sino la actitud con la que deberíamos acercarnos a pensar en estas cosas. Buscando la virtud,
buscando lo que es amable, lo que es verdadero, lo que es honesto. Estas características, ningún motivo egoísta prosperará en el Señor. Si nos hemos encomendado al Señor en medio de todas nuestras necesidades, descansemos, hermanos. Descansemos dejando que Él guarde nuestros pensamientos, y así como lo dice la Biblia, usted solamente concéntrese en lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que tiene un buen nombre, lo que tiene virtud y lo que sea digno de alabanza. Uy, vieras qué mal me cae el hermano Lehman, porque yo veo que tiene esta cosita todo el tiempo. Usted no tiene permiso del Señor para estar hablando y pensando esas cosas. El profeta habla de cuando nos soltamos, de cristianos sueltos. Suelto significa que se bajaron de la cruz. Suelto significa que va a hacer su propia voluntad, va a vivir la vida en sus propios términos. Si usted vive la vida en sus propios términos, usted va a cosechar lo que ha sembrado. Listo, así de sencillo. Pero si usted dice, no, por cuanto yo creo en el Señor, yo voy a sujetarme a la mente de Cristo, voy a meterme en la mente de Cristo y solamente voy a pensar, cuando vea al hermano Lehman, yo no le voy a ver defecto. Estoy buscando la virtud en él, estoy buscando algo que valga la pena observar, estoy viendo qué aprendo de él para mi vida, estoy viendo a ver qué le agradezco a Dios por la vida de él. Es un enfoque distinto, es un estilo de vida. En esto pensad, dice la Biblia. Pero usted dirá, hermano Eric, ¿y cómo es que el creyente recibe la mente de Cristo? Fíjese que no es tan complicado de explicar. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros. ¿Por qué? Porque Cristo dijo en San Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, cuando la palabra viviente de Cristo está en usted, aquellos pensamientos que estaban en él, ahora están en usted. Esto es como una transferencia, como una transfusión de sangre. Las bondades, la vitalidad. Yo recuerdo, yo tengo un tío, no sé si alguna vez ha visto alguna de mis prédicas, el tío Chequelo le decimos, Ezequiel se llama. El tío Chequelo una vez fue y donó sangre, cuando a mí me operaron como a los 18 años. Me dijo, ahí le dejé un poquito de mi sangre, y él es un hombre fuerte, ¿verdad? Un hombre macuco, fuerte. Y él decía, ahí le echaron un poquito de mi sangre para que tenga una inyección de fuerza, me dijo. Así. Bueno, si nosotros recibimos los pensamientos de Dios, si nos convertimos en el depósito de los pensamientos de Dios, eso es lo que va a ocurrir exactamente. Los pensamientos de Dios nos ponen en la mente de Cristo. Vea, la palabra es la expresión de lo que estaba en la mente de Dios. Ahora usted recibe la palabra, usted se come la palabra y ahora usted tiene en usted la palabra de Dios viviente. Los pensamientos de Dios ahora están en usted. Usted se come la palabra, usted considera la palabra, usted piensa la palabra, usted actúa conforme a la palabra, usted está viviendo la palabra. Usted es un sermón viviente, usted es la palabra viviente de Dios. Entonces usted tiene la mente de Cristo. Ve que no era tan difícil, no era tan complicado tenerla. No, vamos a ver, decía mi papá, no es lo mismo, no es lo mismo verla venir que bailar con ella, decía, es una cosa muy diferente. Y eso es una verdad. Una cosa es decir que no es complicado explicar cómo se recibe la mente de Cristo y otra cosa es recibir la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque siempre están los deseos de la carne oponiéndose a ello. Siempre está esa tendencia, ese sentir de desobediencia en la carne, siempre va a estar allí. Mientras usted tenga vida en su cuerpo, usted va a tener que luchar contra la carne. Ay, hermano, de verdad, yo pensé que no, dice la palabra, Cristo dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. No dice que se dejará de ser carne, carne es. Pero usted tiene que nacer del Espíritu, eso es lo que tiene que hacer. Entonces, encontramos que eso es tener la mente de Cristo, tener su palabra. Hermanos, no existe cristianismo verdadero sin tener su palabra. Y aquí quiero ser un poquito insistente. Quiero machacar un poquito el punto. Porque hay personas que no le han dado en su vida la suficiente importancia que tiene la palabra. Tienen las esperanzas de que el hermano Eric le resuelva la vida con alguna clase de consejo. Tienen la esperanza de que las cosas les caigan del cielo.
pero no se han dado cuenta de que es por medio de la palabra, por la palabra ungida, que ustedes van a vencer en muchas cosas de su vida. Muchos de los retos que tienen van a ser vencidos hasta que ustedes se enamoren de la palabra de Dios, hasta que ella tenga la preeminencia en sus corazones y en sus pensamientos. Ustedes van a tener una verdadera victoria. Mientras ustedes sigan jugando a la iglesia, teniéndole pereza, y uno se da cuenta, a veces uno se sienta con una persona y le habla de la palabra, no predicar un sermón, solamente hablar de algo de la palabra, una línea, una oración nada más de la palabra, y uno ve la incomodidad que genera. Y en pueblo que va a la iglesia, no existe cristianismo sin la palabra. Tenemos que abrazar con completa convicción cada una de las palabras de Dios. Si usted lee la palabra de Dios y duda de ella, escúcheme, nunca podrá tener la mente de Cristo. Esto no es negociable. Eso no es negociable. Si usted duda la palabra de Dios, nunca tendrá la mente de Cristo. Usted tiene que creerla, abrazarla y ponerla por obra. Usted tiene que tener la actitud correcta delante de Dios. Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Tu palabra me lo enseña. Señor, voy a ponerlo por obra. Posiblemente me equivoque, posiblemente tropiece en el entendimiento de ella. Señor, dice tu palabra que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Tú me vas perfeccionando, tú me vas sacando adelante, pero yo no cejaré, yo no cederé, yo no me rendiré, yo seguiré caminando conforme a tu palabra. Esa es la actitud, ese es el espíritu. Me voy a tropezar, seguramente me voy a tropezar porque Eric es carne y la carne se tropieza. ¿Pero qué voy a hacer? Voy a vivir la palabra, y la palabra de Dios dice: 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Me voy a levantar y voy a seguir adelante, porque Pablo dijo: nosotros no somos de los que retroceden. Todo conforme a la palabra. Ok, ahora que me pasó esto, ¿qué lo hago? ¿Qué es lo que? Hágalo conforme a la manera de la palabra. Enamórese de la palabra. Ay, hermano, qué insistente. Debería ser 10 veces más insistente. Deberíamos abrazar a tal punto. Vea, si nosotros abrazáramos la palabra de Dios con todo el corazón, sin cuestionamiento, sin una pizca de duda, no habría un enfermo, no habría un debilitado. Si la novia entera entrara en esa unción de la palabra, todos juntos al mismo tiempo, el rapto ocurriría. Así que no hay suficiente, no hay forma de que yo me quede corto, me extienda demasiado, se me pase la mano dándole el énfasis a la palabra. Es muy importante que usted la abrace, la atesore, la ame, la examine, que usted se siente y abra sus páginas y diga: Señor, si yo la leo, esta carne la va a entender mal, pero si tú me la lees a mí, Señor, la voy a comprender. Necesito que tú me la leas. Necesito que tú te sientes a mi lado y me leas la palabra de Dios. Yo voy a leerla y tú me vas a dar un entendimiento. Tú vas a hablar a mi corazón. Tú me vas a hacer comprender, como dice el Salmo: te haré entender. No seas como el mulo o el caballo que necesitan freno, ¿sí? Porque si no, no se acercan a ti. Te haré entender el camino por el que debes andar. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, hermano Eric, ok, así es como ya sé cómo se recibe la mente de Cristo, por la palabra. Para los creyentes, eso no es una cuestión intelectual, no es una cuestión de que yo voy a aprender para un examen, no. Esto es abrazarle en mi vida. ¿Y de qué me sirve tener la mente de Cristo? ¿Y qué hay de malo con la que tengo? Yo quiero abordar todo eso porque esas preguntas pueden... Si el señor o la señora Cascarrabia se encuentra en esta iglesia en esta mañana y está diciendo: ay, sí, todo lo bueno, todo lo honesto, qué mal que me cae el hermano Eric con esa actitud de fe y positivismo. Tengo que golpear eso. Y yo me golpeo a mí mismo cuando predico esto. Vieran qué duro que me doy. ¿De qué me sirve tener la mente de Cristo? ¿Cuál es el negocio? Si no voy a hacer mi voluntad, la voluntad de mi carne, si voy a tomar mi cruz y voy a ir, porque eso es lo que dice la palabra: toma tu cruz y ven en pos de mí. Si voy a sacrificar mi vida, mi gozo carnal, mi libertad, mi libertinaje, porque eso no es libertad es la que uno halla en Cristo, pero mi libertinaje, mi capacidad de poder hacer lo que me da la gana,
si voy a sacrificar todo eso, ¿qué me gano? ¿Qué gano con eso? ¿Y qué hay de malo con la mente que tengo? Bueno, Efesios 4:22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, como que yo me quite este saco, despojaos del viejo hombre que está, oiga, que está viciado. Viciado, ¿qué es esa palabra? ¿Cómo entienden ustedes la palabra viciado? Corrompido, echado a perder. Eso es lo que significa. Que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿O no ha comprobado usted de que usted en la carne definitivamente se va a desviar por el lado equivocado? Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que sí, ahí hay mucho de malo. Si usted, yo me quiero quedar con la mente que tengo, quiero ir a la iglesia, me voy a vestir para ir a la iglesia, voy a acomodar un par de cositas ahí porque qué molestia el qué dirán, ¿verdad? O sea, pero yo voy a seguir siendo la misma persona. No va a haber un cambio radical en mí, no va a haber nada, no va a haber ninguna verdadera transformación. Todo es aparente nada más. Si usted se queda así, no podrá tener los beneficios de la mente de Cristo, porque usted no puede tener la mente suya y la mente de Cristo a la vez. No en vano, hay un límite, hay una línea de cosas que son mutuamente excluyentes. O usted tiene una cosa o usted tiene la otra. Como cuando dice la palabra de Dios en primera de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en él. Ay, hermano Eri, pero ¿cuál es el problema con las cosas del mundo? Dice el verso, si alguno ama al mundo o las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Ay, hermano Eri, yo quiero tener el amor del Padre. Entonces deje las cosas, quítele el amor a las cosas del mundo. Ay, pero es que me gusta tanto el mundo. Entonces el amor del Padre no va a estar ahí. O está uno o está el otro, pero los dos no pueden estar. No, esto no es como, ¿quién fue? ¿Fue el hermano? No sé si fue el hermano Leyman el miércoles o si fue el hermano Josué el viernes, que decía que hay cosas que son radicalmente, o sea, que es como conectar un chip. O estás en una condición o estás en la otra. O estás muerto o estás vivo. No estás medio muerto o medio vivo. Es como una mujer que está embarazada, no está un poquito embarazada. Podrá tener 2 días de embarazo que está completamente embarazada. Es la condición, está en estado de embarazo. ¿Se dan cuenta? Claro, va a ser más notorio conforme pase el tiempo, pero la condición de embarazo, desde el momento en que ese germen de vida fecundó el óvulo, ya está en embarazo. Ya es una condición completa. Muy bien. Veamos por unos minutos qué beneficios nos da la mente de Cristo. Yo quiero hoy proponerles que ustedes abran su corazón por un momento y escuchen los beneficios que la cruz del Calvario nos otorga al tener la mente de Cristo, al tener la palabra viviente en nosotros operando. Dice la palabra de Dios, podrían acompañarme a 2 Corintios 5:17. Ese texto me parece importante leerlo. 2 Corintios, el capítulo 5, el verso 17. Vamos a leer del verso 17 al verso 21. Vea lo que dice. De modo que si alguno está en Cristo, verso 17, ¿verdad? Sí, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Hay alguien aquí que quiera que las cosas viejas queden atrás y seguir adelante? ¿Quién quiere? Yo lo quiero. Pablo lo quería. Pablo dijo, dejando ciertamente lo que queda atrás, prosigo al blanco, a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Entonces, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto, dice, proviene de Dios, verso 18, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Eso es lo que estamos predicando en esta mañana. Verso 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros,
Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vuelvo a decir, la clave es estar en él. Si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros. Vea que esto es consistente con todo lo que hemos venido leyendo. En él. Somos la justicia de Dios, si estamos en él. Si no estamos en él, no. Somos una burda imitación. Pero si estamos en él, nos convertimos, dice el profeta, en la mera justicia de Dios. Hermano Lehman, yo tenía grandes problemas con esa cita, con ese verso 21. Porque yo decía, ¿yo la justicia de Dios? Jamás. Me da vergüenza decir que yo soy la justicia de Dios con mis errores, con mis fallas, con mi temperamento. Nunca. ¿Cómo voy a ser yo la justicia de Dios? Luego leo que el profeta dice, en este verso hay dos partes. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y todos nosotros le damos gracias a Dios de que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, haciéndose pecado. ¿Verdad que sí? Todos le agradecemos eso a Dios. Y el profeta dice, si no aceptamos la segunda parte, que nosotros hemos llegado a ser la mera justicia de Dios, tampoco aplica la primera parte. Si usted quiere la primera parte, tiene que aceptar la segunda. Listo. Ahí se me acabó la discusión. Se me acabaron los argumentos. Dije, no, Señor. Pero el secreto es estar en él. En él lo somos. Bendito sea el nombre del Señor. Ustedes ya oyeron hace un momento que los pensamientos de Dios son más altos. Que los pensamientos de Dios son de bien para nuestra vida. Entonces, al recibir la palabra viviente en su corazón, usted se convierte en el depósito donde moran los pensamientos de Dios. Quiero dar unos segundos para que esto se asiente en su corazón. Al recibir la palabra viviente, usted se está convirtiendo en el depósito. ¿Recuerdan el mensaje del domingo pasado? ¿Recuerdan? Que ese tesoro fue puesto en vasos de barro. Bueno, usted se convierte en el depósito que contiene donde moran los pensamientos de Dios. Ahora, usted debe tener la misma opinión que Dios tiene sobre las cosas de la vida. ¿Por qué? Porque tiene los pensamientos de Dios. No son sus propios pensamientos, son los pensamientos de Dios. Vamos a ver. Ahí sí, en esto sí va a ser una escuela dominical. ¿Cuántos recuerdan cuántas veces he dicho yo lo que significa la palabra arrepentimiento? ¿Arrepentimiento significa? Muy bien. Arrepentimiento es una palabra compuesta, viene del griego y es metanoia. Meta significa cambio, noia es una palabra que se deriva de la palabra nous, que significa opinión, parecer o mentalidad. Cambiar, arrepentirse significa cambiar de opinión, cambiar de parecer, cambiar de mente, cambiar de mentalidad. ¿A cuál opinión? ¿A la del hermano Eric? No, sería un terrible error tomar la opinión del hermano Eric. Entonces, la opinión que Dios tiene de las cosas. Quiero preguntarle, ¿dónde encuentra usted, hermana Trina, dónde encuentra usted la opinión de Dios? ¿En los periódicos? ¿En la televisión? ¿Dónde está la opinión de Dios? Ahí está en sus manos, en su Biblia. En la palabra, en la gloriosa palabra de Dios, está la opinión de Dios. Recuerde, los pensamientos estuvieron en Dios, se expresaron en forma de palabra. Usted tiene la palabra, se come la palabra y ahora tiene, porque por cuanto Cristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida, ahora tiene los pensamientos de Dios en usted. Muy bien, entonces, usted se da cuenta de que ahora, por eso quise hablarles del primer punto de los beneficios de tener la mente de Cristo, y esto es reconciliación con Dios. Usted ha hecho las paces con Dios. Usted estaba peleado. La palabra de Dios dice en Santiago que aquel que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Quién quiere a Dios por enemigo? ¿Quién quiere enfrentarse a la ira de Dios? Yo no creo que haya uno aquí. Pudiera haber algún medio incrédulo que diga, yo no creo mucho lo que dice la Biblia, pero no quiero ser enemigo de Dios. Me imagino, hay gente que es muy pragmática. Hermanos, nadie quiere ser enemigo de Dios. Pero no aceptan
el ser amigos de Dios como lo fue Abraham. ¿Por qué? Porque implica tener un arrepentimiento, tener un cambio de opinión, un cambio de mente. Cuando usted tiene los pensamientos de Dios en usted, usted se ha reconciliado con Dios. Dios, estamos en paz. Tú y yo creemos lo mismo, opinamos lo mismo, pensamos igual. Llamamos blanco a lo blanco, negro a lo negro. Esto es pecado, esto es justicia. Está claro, en tu palabra yo lo creo, así lo dice. Pero que las corrientes, pero que el modernismo, pero que los derechos humanos, pero que esto y lo otro, lo siento, llámeme anticuado, yo creo en la palabra de Dios, yo me quedo con la palabra de Dios. Cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios permanece para siempre. Y si usted piense y opine exactamente conforme a lo que Dios piensa, en acuerdo con su palabra, usted se ha reconciliado con Dios. Se ha restablecido el compañerismo por medio de la bendita sangre del Cordero y de la palabra que Dios ha ungido para que usted tenga la mente de Cristo. Uno de los beneficios es tener paz para con Dios. No es algo hermoso tener paz. Es algo más. Hay tantas personas, hermanos, en las iglesias con etiqueta de cristianismo sobre ellos, pero que no viven la reconciliación. No, hermano Eric, no. Andan en condenación. Usted los ve. Andan con pensamientos de temor todo el tiempo. Viven en un constante reproche y nunca están satisfechos. Nunca encuentran paz. Eso es malo. Eso es malo. Uy, aquello es malo. Eso es del diablo. Todo es malo y todo da miedo y todo da susto. ¿Por qué? No han entrado en la paz del Señor. No han salido del afán. Están muy preocupados. Que si me pongo la vacuna, que si no me la pongo. Y están en una preocupación constante y le prestan atención a las cosas del mundo. Venga y vea lo que dice la palabra. Véalo con los lentes de la palabra. Póngase el enfoque de la palabra. Reconciliación significa estar en paz con Dios. Una persona que anda en condenación siempre está pensando lo malo. Ya vimos que no tenemos permiso del Señor de pensar lo malo, solamente lo bueno. Vemos a los muchachos hablando y decimos, vemos a los jóvenes hablando y decimos, qué sinvergüenzadas estarán hablando esos muchachos. Hermano, si usted piensa de esa forma, usted anda en condenación. Camina en condenación, piensa en condenación, vive en condenación, porque todo es malo. No significa que usted sea ingenuo, no me malentienda, no significa que usted sea ingenuo, pero usted tiene confianza de lo que dijo el Señor, que toda cosa encubierta será manifiesta, será dada a luz. Dios es experto en cumplir su promesa, no hay problema, pero usted, su mentalidad debe ser una mentalidad limpia, una mentalidad buena, un corazón noble, viendo las cosas desde el ángulo que le agrada al Señor. Filipenses 4:6 en adelante. No ande en condenación. Hay predicadores que andan en condenación, que toman el púlpito y desde el momento, voy a agarrar este palo, no se asusten. Desde el momento que se suben al púlpito hasta el momento que se bajan, todo es garrote, garrote, garrote nada más. No queda nadie de pie en la iglesia, todos quedan destrozados en el piso, porque lo único que sabe es predicar condenación. Se nos ha sido dado el ministerio de la reconciliación. Somos embajadores de Cristo y los invitamos. Si usted no tiene esa paz que tan bien le hace a la vida del hombre, lo invitamos a que venga a Jesucristo, lo invitamos a que que renuncie a su propia mentalidad y que venga a Él, que lo acepte a Él en los términos de su palabra, que venga con una convicción de confianza en que Dios sabe lo que está haciendo, que se rinda a Él y le diga, Señor, haz de mí lo que quieras, aquí estoy. Dios no lo va a rechazar. Eso es el ministerio de la reconciliación. Dios no te va a rechazar. Que no me malentiendan. Ustedes me han oído predicar y he dicho que el sacerdocio real es el que discierne entre lo inmundo y entre lo limpio y lo inmundo, entre lo santo y lo profano. Sí, porque lo hacemos conforme al pensamiento de la palabra. No estamos atacando a alguien. No tenemos un prejuicio personal hacia algo en específico. Si está en la palabra, lo vemos como lo dice la palabra y con eso tenemos paz. Quédese con la palabra y usted saldrá bien. Créalo en su corazón.
Pero el que se ha reconciliado ha dejado su disputa con Dios y está en paz. Nada acusa su corazón, nada reprocha su conciencia, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿No está usted contento por eso? ¿No le da la gloria a usted al Señor por eso? De que tenemos ese regalo. Estábamos peleados con Dios. Desde Adán estábamos en disputa con Dios. Nos sacó del jardín del Edén. Nos quitó los privilegios que teníamos. Antes, como un pequeño Dios aficionado, le decíamos a los animales, toda la creación nos tenía que obedecer. Ahora usted acaricia a un león y le arranca el brazo. Estamos en disputa con Dios. Los privilegios nos fueron quitados. Se nos quitaron. Pero ahora, ¿qué quiere decir usted, hermano Eric? ¿Qué quiere decir? Que reconciliación significa así. Reconciliación implica que usted vuelve a tener todos los beneficios que había perdido en Adán. Lo recibe en Cristo. Por tanto, si dijeres este monte, quítate y échate en el mar y no dudares en tu corazón, será hecho. Listo, usted ha recuperado, usted ha sido restaurado, usted ha sido llevado a la condición original en Cristo Jesús. Posiblemente usted tenga que presentar una batalla porque la carne se va a resistir a vivir la vida cristiana, pero quédese allí, manténgase en esa posición, siga presionando la marca, usted va a ver cómo lo sobrenatural de Dios empieza a surgir en su vida, empieza a manifestarse. Reconcíliese con Dios, teniendo la mente de Cristo. Y la otra cosa de las que quiero hablarles en esta mañana, es que tener la mente de Cristo es tener de su lado el poder del Altísimo. Y eso es algo maravilloso. ¿Por qué necesito tener la mente de Cristo? Vea, el profeta dijo, poder sin carácter es satánico, es diabólico. El poder verdadero que lo recibimos mediante autoridad. ¿Cómo se confiere la autoridad? El pastor tiene una serie de colaboradores en la iglesia, tiene un diácono. La iglesia tiene un diácono en la iglesia. ¿Cómo él tiene esa autoridad de diácono? La iglesia le ha confiado ese poder, le ha confiado esa autoridad. Cada 4 años en la República de Costa Rica se van a hacer votaciones y el pueblo con poner el pulgar o marcar la elección de su preferencia, la mayoría le da el poder al que va a ser el futuro presidente de Costa Rica. La autoridad que él tiene la ha recibido por investidura, la ha recibido de parte del pueblo. Es una autoridad basada en la confianza que el pueblo le tuvo. Es lo mismo con Dios. ¿Cómo va a confiar Dios en usted para que usted haga la obra de Dios con sus propios pensamientos? No hay forma. Señor, yo tengo una mejor idea que la tuya. De verdad. ¿Usted cree que usted va a contender con Dios? ¿Usted va a saber más que Dios? Nunca, nunca. Por eso, Cristo, que era Dios hecho carne, dijo que si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, el acceso al poder de Dios el poder de Dios es el reflejo de un carácter, y el carácter es fruto. Una vez eso sí lo dijo un hombre, se lo achacan a Gandhi. Yo no estoy seguro que sea Gandhi, pero también lo han dicho de otras personas, que dice: vigila tus pensamientos, porque ellos se convertirán en tus hábitos. Vigila tus hábitos, porque ellos se convertirán en tu vida. Vigila tu vida, porque ella se convertirá en un carácter, dice, al final. Por ahí va la cosa, más o menos. Pero es cierto, todo empieza con los pensamientos que escogemos tener. Así que si nosotros tenemos los pensamientos de Dios en principio, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es una semilla. Ya vamos a ver la palabra de Dios como una semilla. Pero quiero leerles en este segundo enfoque, el de tener el poder de Dios del lado de uno, como beneficio causado o resultante de tener la mente de Cristo. Quiero leerles un par de párrafos de 2 mensajes. Son 2 pequeñas citas, muy pequeñas. El mensaje ¿Por qué clamas? Di, predicado el 14 de julio de 1963, es un extracto, no es todo el párrafo. Dice, en el párrafo 70, dice: ¿Cómo podemos mirar alrededor y ver que la promesa está llegando a cumplimiento? Yo pienso muchas veces, si alguien, ponga atención a esto, no se pierda esto, dice, si alguien llegara a esto así de repente y no lo entendiera, o más bien dice, si lo entendiera y llegara así de repente, casi
lo enviaría hasta la eternidad con una cosa tan raptadora. Oiga, vea el carácter de lo que está diciendo el mensajero. Si usted pudiera captar esto, casi lo enviaría a la eternidad con una cosa tan raptadora. ¿Le gustaría tener una de esas experiencias sobrenaturales? Poder entrar en esa dimensión de vida. Como dijo Pablo, conozco un hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no sé. Tener esas experiencias sobrenaturales con el Señor. Dice, casi lo enviaría hasta la eternidad con una cosa tan raptadora. Dice, y que nunca lo conociera, dice. Pasar por las cosas que hemos visto y conocemos y entendemos y llegar a esto así de repente. El hombre o la mujer, el muchacho o la muchacha, probablemente levantaría sus manos y diría, Señor Jesús, vámonos. Pero ¿de qué cosa está? Yo sé que están pensando, pero ¿de qué cosa? ¿Qué cosa es lo que está hablando? Ya van a ver. ¿De qué cosa está hablando? En el párrafo 117 del mensaje ¿Cómo puedo yo vencer?, predicado en la mañana del 25 de agosto de 1963, tomé un pequeño extracto nada más. El profeta dijo, el pensamiento es más profundo de lo que está escrito. ¿Ven? Es la inspiración. El grano está por dentro. ¿Ven ustedes? Lo que realmente es. Cuando usted toma un verso de la palabra de Dios, porque estamos dándole la preeminencia a la palabra de Dios. ¿Cuál verso? Escoja cualquiera. Cualquiera. Hermano, y si me cae una genealogía, cualquier verso de la palabra de Dios es una semilla y contiene algo. Yo he hecho estudios bíblicos con los jóvenes basados en genealogías y los he dejado con la boca abierta cuando hemos visto lo que nos presenta el cuadro. ¡Oh! Se quedan asombrados. ¿Qué? Porque toda la palabra de Dios es buena para enseñar, para instruir, para exhortar, para redarguir. El pensamiento es más profundo de lo que está escrito. Esa Biblia que usted tiene, cada verso de la palabra contiene una unción que si usted logra entrar en ella y entender un pequeño verso, como dijo el profeta, vívame un versículo. Si usted logra entrar en ese verso en profundidad, eso lo puede lanzar a usted a la eternidad. Cristo dijo, yo soy la puerta del redil de las ovejas. Juan oyó en la isla de Patmos, él oyó la voz como de trompeta que le había hablado primero, el cual era Jesucristo glorificado, que le dijo, sube acá, y cuando volvió a ver, ¿qué es lo que vio? Una puerta abierta en el cielo. Cristo es la palabra. Y si esa puerta se le abre a usted, si esa puerta de la unción que hay en la palabra se le abre a usted, usted puede entrar y ser lanzado a la eternidad. Usted puede entrar en esa dimensión de vida. Es una cosa raptadora. De hecho, potencialmente hablando, los que hemos creído en Cristo, estamos raptados en nuestro corazón. El mundo viene con sus ofertas, el diablo viene con sus ofertas. Lo siento, este corazón ya fue raptado. Ya tiene el Espíritu Santo. Es como el carro. ¿Te acuerdas, hermano André, que hablamos de eso? Es como el carro que querías comprar, entonces diste 1,000,000 de colones y el vendedor de la venta de autos le quitó el rótulo que decía, se vende, y le puso otro que decía, vendido. El Espíritu Santo son las arras, el pago inicial, las arras de nuestra redención. Así que todo esto entra por el canal de la palabra. Si usted puede tomar la palabra, y yo siento en esta mañana que usted puede pesar lo que significan estas palabras. El pensamiento es más profundo de lo que está escrito. Es la inspiración. El grano está por dentro. Vaya por favor a Lucas 8:11. Ya nos acercamos al final de este mensaje. No es un mensaje muy difícil de comprender, no es un mensaje intelectual, no es un mensaje que venga a sorprender con grandes y tremendos misterios, pero es portador de una unción. Lucas 8:11 dice, capítulo 8, verso 11 dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios. Y los de junto al camino
son los que oyen. Quiero que se examine usted en esta mañana y se vea, quiero que usted se encuentre en ese texto y me diga cuál palabra está cumpliendo usted. Dice, y los que oyen, y los de junto del camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Ese es usted? ¡Oh, qué terrible! Verso 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Aplauden, dicen amén, ¿verdad? Reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Verso 14. O sea, cuando viene la prueba, cuando suenan los primeros balazos, se apartan, se echan para atrás. No, se tiene que aprender a permanecer. Usted tiene que decir, Dios no va a fallar, Dios no va a mentir, yo he puesto mi esperanza en Él, yo sigo adelante. Verso 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Antes de leer el 15, piensen en esto. Ay, yo sería cristiano, pero ese predicador acaba de decir que primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas del mundo, con lo que me gustan las telenovelas, con lo que me gusta la Liga Española. ¿Cómo? Hermanos, vean, nada en contra del Real Madrid, nada en contra del Barça, pero sepan una cosa, allá en la gloria no hay Liga Española. Así que si su corazón está en eso, donde esté su corazón, donde esté su tesoro, allí estará su corazón. La cosa más importante en la vida es su experiencia con Jesucristo. No hay nada, no hay sustituto, no hay nada que pueda tomar el lugar que Cristo tiene en su vida. Él es la persona más importante de su vida, más que su mamá, más que su esposa, más que sus hijos. Él es el centro o debe ser el centro de su vida. Eso es lo que debe ser Él. Gloria al Señor. Verso 15. Más la que cayó en buena tierra. ¿Habrá buena tierra en esta mañana aquí? ¿Habrá alguien que diga, Señor, lo que tú digas, Señor, lo que tú quieras, Señor? Más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra. Diga, retienen la palabra. Eso es lo que tiene que hacer usted. Retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. La palabra perseverancia implica que no va a ser fácil, que va a haber obstáculos, que va a haber luchas, pero usted va a permanecer, va a seguir adelante. Usted no se va a rendir. Usted se propuso seguir con Cristo y hasta el final va a llegar con Él. Usted se muere con las botas puestas. La palabra de Dios es una semilla. Vuelvo a leerles el párrafo 117 de cómo puedo vencer. El pensamiento es más profundo de lo que está escrito. Cada verso contiene una unción que podría, como cité en ¿por qué clamas? Di. Cada uno de estos versos tiene el potencial de poder lanzarlo a usted a la eternidad. Esto, en potencia, es una gran catapulta. Esto lo empuja a usted. ¿Recuerdan cuando he predicado el mensaje? ¿Cuántos recuerdan cuando he predicado el mensaje cuenta regresiva? ¿Qué es lo que dice ese mensaje? Dice que así como ha habido un escalamiento, un avance en el conocimiento de la ciencia, también ha habido un avance en la vivencia de la palabra. Que así como hubo en los días de la carreta con caballo, hubo un predicador como Lutero trayendo justificación por fe. Así como hubo un avance más alto después cuando cambiaron al carro, al automóvil o al avión, a la avioneta, el avión comercial y el jet. Así también hubo un avance por medio de Wesley cuando trajo un mensaje más alto diciendo, sin santidad nadie verá al Señor. Y luego vemos que hubo, así como la carreta tipifica la justificación por fe y el carro tipifica la santificación y el avión tipifica el bautismo del Espíritu Santo, los dones derramados en el tiempo en los pentecostales a principios del siglo XX. Luego entendemos que estamos en la época del poder atómico,
que vemos a un cohete que tiene toneladas de combustible, que cuando explota ese combustible, impulsa ese cohete para vencer la fuerza de gravedad y llevar a un hombre a las alturas donde la atracción de la fuerza de gravedad de esa tierra ya no tiene poder sobre él. Y en el plano espiritual es lo mismo. Estamos en los días del poder atómico de la palabra del Señor, del poder nuclear de la palabra del Señor. Y la unción que tiene la palabra en este tiempo final, lo pone a usted, lo lanza a usted fuera de este mundo. Hay algo en su corazón, por medio del poder de la palabra que usted recibe, que hace que pierda la fuerza de atracción de las cosas de este mundo, pierden su poder sobre usted. Usted es libre de ese poder de atracción y usted es elevado a alturas espirituales, lugares celestiales en Cristo Jesús. Cada verso de la palabra de Dios tiene el potencial. Si usted se detiene, y voy a leer mi nota porque casi lo estoy diciendo. La palabra de Dios es una semilla. Y es que cuando usted tiene en su mano la semilla de higo, usted no logra visualizar el enorme árbol que brotará de algo tan pequeño. No logra visualizar los cientos de kilogramos de fruto que va a producir a lo largo de toda su vida. Pero ahí están, en esa pequeña semilla, está contenido todo ese potencial. Eso es lo que tenemos en cada verso de la Biblia. Eso es lo que existe. Esa es una puerta que se puede abrir. Recuerden mis palabras, porque va a haber momentos leyendo su Biblia o recordándola, donde una puerta se les va a abrir a ustedes. Ustedes van a ser llevados a otro lugar. Y alguien va a decir, mentira, yo vi a la hermana Ana, estaba ahí sentada, no se fue a ninguna parte. Eso es lo que sus ojos naturales vieron, pero ella estaba en otro lugar. Recuerden a Cristo diciéndole a Nicodemo, ninguno subió al cielo, sino el que descendió al cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y Nicodemo se quedó completamente, le hizo un cortocircuito eso. Cristo estaba delante de él y estaba diciendo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Dice, no busquéis el reino de los cielos, he aquí o helo ahí, porque he aquí, el reino de los cielos está entre vosotros. Es esa dimensión de vida. Y muchos de nosotros pudiéramos estar entrando en esta mañana en esa dimensión. Sentados, con nuestra vista natural, sentados en esas bancas, pero con un entendimiento espiritual y escritural, colocados, sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Esa es la puerta que se abre por medio de la palabra. Si usted pudiera aquietarse y dejar de que cada porción de la palabra sea correctamente digerida por usted, no simplemente tragarla. Usted sabe, hay un miembro de la familia y yo, en mi familia, que comemos así, como si la comida se fuera a acabar. Pero a veces nos dicen, no coma tan rápido, mastique. De hecho, creo que para la buena salud hay que masticar no sé cuántas veces. Quédese saboreando la palabra, no corra, no se apresure, deténgase, descubra los sabores que contiene, descubra los ingredientes, los elementos que tiene, mastíquela bien. Usted encontrará en cada verso de la palabra un universo de poder. Cada verso de la palabra es una puerta, porque Cristo dijo, yo soy la puerta. Cada verso es una puerta que puede lanzarlo a la eternidad si usted se sumerge en la palabra, en la experiencia de la palabra. Decía un refrán en el mundo que un libro es una ventana a otros mundos, universos, países, historias. Si eso lo hace un libro común y corriente, ¿cuánto más este libro que contiene la mente de Dios? Este libro, si usted entra en ello, Génesis lo puede llevar a lo que estaba ocurriendo cuando Dios decidió hacer todas las cosas. Si usted va a Job, lo va a llevar a antes de que fueran las cosas. Y le va a expresar misterios. Va a tener un entendimiento entre un verso y otro. De hecho, hay estudiosos de la hermenéutica hebrea, hay estudiosos que creen que después hay un signo en el hebreo, después de Génesis 1:1 que dice, ellos lo interpretan de esa forma, que en ese momento hubo un juicio,
y entró una nueva creación. Hay un universo de cosas que entre líneas pueden manifestarse. Usted puede leer 2 Corintios 12 sobre el aguijón en la carne, donde Pablo dice que conoció a un hombre fuera del cuerpo o en el cuerpo, no sabe, que le fue dado entrar al tercer cielo. Hay una serie de cosas y cumplimientos que están escritos para usted. Usted, que es la novia del tiempo final, tiene una serie de experiencias sobrenaturales que Dios ha preparado para usted. Creo que por aquí lo tengo. Sí, ya vamos a leerlo. Si usted tiene la palabra, tiene la mente de Cristo, tiene el código secreto para descifrar la voluntad de Dios. No estoy hablando de la palabra impresa en tinta, en hojas de papel. Estoy hablando de la palabra vivificada, de la palabra viviente. Como ejemplo, para que más o menos entiendan lo que quiero decirles, los neurobiólogos escanean el cerebro humano. Yo he visto algunos videos de eso bien interesantes y han logrado localizar en qué parte se aloja la motivación. Dicen que es en en la parte izquierda delantera del cerebro, algo así, que se enciende cuando escanean, cuando una persona está siendo motivada o estimulada o algo le gusta, la zona de recompensa se enciende. Cuando digo se enciende, es que ellos miden lo que llaman el electromagnetismo que hay en el cerebro. Lo detecta, lo escanean de esa forma. Han logrado ver dónde se aloja la motivación y la llaman la zona de recompensa. Cuando un equipo, por ejemplo, de algún deporte gana un campeonato, en la misma zona de cada uno de esos cerebros, los miembros se encienden, todos se encienden, están estimulados, están motivados. La actividad electromagnética hace que haya energía en esa parte. Pero ellos no han podido, a pesar de que han aprendido a ver esas conexiones, todavía no han aprendido a leer la mente de la persona. No saben, si usted le dice a un neurobiólogo, léame la mente, no saben cómo hacerlo. No pueden leer, a ver, dígame en qué estoy pensando, no pueden. Eso está cifrado, eso está encerrado. No han encontrado la forma de desenmascararlo, de abrirlo. Ya han estudiado mucho y no lo han logrado. No pueden hacerlo porque está, en términos modernos, está encriptado para ellos. Necesitan de una mejor tecnología para desencriptarlo. Veía yo, leyendo un poco, lo que están hablando de que en los próximos, bueno, fue un artículo de hace 10 años, que decía que dentro de unos 20 años, o sea, 10 años en el futuro, la ciencia ya pudiera estar haciendo su primera computadora cuántica. Hay algunos modelos muy básicos que están haciéndose, pero no alcanzan. Pero cuando logren hacer una computadora cuántica, lo que antes, hermano Manfred, recuerda cuando teníamos el negocio y hablábamos de las capacidades, uno puede tener un disco externo de 2 terabytes, de 2 millones de 2,000 millones de caracteres, creo que son, en una cosita así. Bueno, cuando la computadora sea cuántica, esto podría tener 100, 200, 1,000, 2,000, 10,000 veces más capacidad de contenerlo. Se dispara, se potencia, se lanza una cosa infinita, muy poderosa. La capacidad de cálculo de una computadora cuántica va a permitir descifrar mensajes que están encriptados. Entonces cuando eso ocurra, va a haber un problema de seguridad en el mundo. Porque ahora nos mandamos mensajitos por WhatsApp y nadie se da cuenta, excepto el que ve el mensaje, pero nadie puede meterse porque está encriptado. Bueno, eso es exactamente. Los teólogos vienen a estudiar la palabra de Dios y no logran comprender cómo ese pobre hermanito de condición humilde que apenas aprendió a leer y a escribir, ora y Dios le contesta, y milagro tras milagro tras milagro. Es porque ese hombre entró en la mente de Dios y la mente de Dios está en él. Él camina con la mente de Cristo. No son sus propios pensamientos, sino los pensamientos de Cristo. Por lo tanto, lo que actúa en él es el poder de Cristo. Para ellos es inexplicable. Y tienen un conocimiento enciclopédico de la palabra de Dios, pero no logran comprender cómo ese pequeño hermano, esa pequeña hermana hace lo que hace con su fe. No han logrado descifrarlo porque está encriptado, está atrapado en la mente de Cristo. Y el que tenga la mente, lo tiene. Como cuando usted quiere ver algo y usted necesita descargar un programa,
Si no tiene el programa, no puede verlo. Usted necesita descargar el programa. ¿Qué es tener la mente de Cristo? Es descargar el programa de Dios. La mente de Dios en usted es tener la mente de Dios. Pero nosotros, voy a terminar mi cita, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Así lo dijo Pablo. Tenemos el código, tenemos acceso a la mente de Dios. Y al abrirse esa puerta, si usted se sumerge en la experiencia de dejar que la palabra viviente lo guíe, usted verá el cumplimiento. Usted puede ser lanzado a eternidad, entendiendo, no con su cerebro, sino con su corazón, cuán profundo es el pensamiento de la palabra. Mi última cita de esta mañana es 1 Corintios 2:9, que dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Ven? Como dijo Salomón, de nada sirve leer muchos libros. Nos gusta estudiar la palabra, pero si usted quiere tener un mayor entendimiento de la palabra del Señor, ámele más. No va a ser por conocimiento, no es porque usted leyó mucho y estudió mucho. Nada en contra de estudiarla, nada en contra de eso. Pero usted nunca va a llegar a ver lo que ojo no ha visto y a oír lo que oído no ha oído y a recibir lo que no ha subido en el corazón de ningún hombre, sino por medio del amor a Él, de tener una vivencia dentro de la palabra de Dios. Es como tener un romance con Jesucristo. Vivir la palabra es tener un romance con Jesucristo. Y entonces, cuando esa puerta se le abre, por ejemplo, llega usted, ¿para qué nos enfermamos? Como decía ahora el hermano Alex, para la gloria de Dios, cuando hablaba del ciego de nacimiento en Juan 9. Señor, si tú me amas y yo soy cristiano, ¿por qué me enfermo? Es que usted vino a cumplir la palabra de Dios. Usted vino a hacer la expresión de la palabra de Dios. Y usted se queda viendo su dolor. Y en vez de contemplar, ay Señor, me duele, usted examina sus motivos y sus objetivos y usted ve la cosa desde el punto de vista correcto. Entra por el filtro de la palabra y usted dice, Isaías dijo, por su llaga fuimos curados. No dice que voy a hacer, dice que ya fui curado. Yo ya fui curado. Tú ya lo hiciste en el Calvario. El profeta dijo, si Jesucristo apareciera en forma física delante suyo y usted le dijera, Señor, sáname, él le diría, no puedo, ya lo hice, allá en el Calvario. Ya fuimos curados. Esto es un descubrimiento, esto es una revelación, este es un entendimiento por revelación que viene a uno. Entonces ya yo soy sano, ya soy sano. Y el sumo sacerdote de mi confesión está esperando que yo nada más hable la palabra, porque nosotros llamamos las cosas que no son como si fueran. Un entendimiento. Usted está pasando por una prueba y usted siente que ya no aguanta más y usted siente que ya no resiste más y de repente le aparece un verso en la Biblia que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. No hay ninguna cosa que no pueda. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Y eso fue lo que vivió David, y eso fue lo que vivió Abraham, que se fortaleció en el Señor. Y usted descubre que hay un poder para fortalecerse, para meterse en la palabra y ser fortalecido en su corazón. Mis hermanos, cuando usted logra abrir la puerta de ese pequeño verso por medio de su actitud hacia Dios, cuando usted se queda contemplando la promesa de la palabra y usted la examina y usted dice, Señor, yo entiendo por lo que dijo el mensajero que los pensamientos son más profundos que lo que la palabra está diciendo. Yo entiendo que aquí hay más que escarbar. Yo entiendo que esto es más profundo y que esta es una semilla y que esta semilla no me está mostrando el gran árbol con todos sus frutos. Aquí hay más. Aquí hay mucho más, Señor. Déjame contemplar esto un poco más. Señor, ayúdame. Yo quiero contemplar lo que tú hiciste. Usted se queda ahí y esa puerta se le abre. Cuando usted recibe esa revelación de sanidad y usted es sano y el doctor le dice, pues no tiene nada,
Usted no sé qué pasó, pero usted no tiene nada. Usted en su corazón, eso lo está lanzando a la eternidad. Usted está recibiendo un gozo, un avivamiento. Usted está recibiendo, usted está haciendo, eso lo está raptando en su corazón. ¿Entienden lo que trato de decirles? La vivencia de la palabra implica que nosotros comprendamos y hagamos un alto. Nos esperemos, que no corramos y que recordemos que el pensamiento es mucho más profundo de lo que está escrito. Que hay algo, hay un universo de cosas detrás de ese verso, detrás de esa promesa. Y usted solamente debe quedarse ahí esperando que eso se abra. Y cuando eso se abra, eso va a tener mucho más poder. Y usted se va a agradar. Yo quiero creer que la novia de este tiempo del fin ha encontrado el placer de su vida en convertirse en una cumplidora de la palabra de Dios. Hasta que pueda decir, yo sé que aún ahora, que nos falta mucho, yo sé que aún ahora esa palabra de somos la justicia de Dios en él es dura. ¿Cuánto más la que dice que la novia es sin mancha y sin arruga? Que se ha preparado. Desafiante, esto es desafiante. Pero el punto importante es que si usted se queda contemplando y examinándolo, usted va a ver cómo eso va a ir transformándolo a usted. Esa fue la caminata de Enoc. Esa fue la caminata de Enoc. Caminó Enoc con Dios. ¿Y qué iban considerando? ¿Los pensamientos de Enoc o los pensamientos de Dios? Eran los pensamientos divinos, los pensamientos eternos. Cuando la mente de Cristo desciende a nosotros, como cuando se descarga un programa en una computadora, cuando la mente de Cristo descifra, desencripta el misterio y usted ahora tiene un entendimiento más profundo y comprende cómo opera el poder de Dios en su vida. Hermanos, con lo mejor de mi corazón, yo quiero que esta cosita tan pequeña, tan elemental si se quiere, es simple de decir, muy grande de vivir, muy grande de vivir. Yo quisiera como enamorarlos, hermano Manfred, como que ustedes se enamoraran de este pensamiento y decir, yo ahora veo la palabra de otra forma, yo ahora, cada vez que veo la palabra, no la leo como leer el periódico, sino que me detengo, la observo. Yo sé que hay más ahí y me estoy quedando quieto porque estoy esperando que Dios lo abra ante los ojos de mí, para que Él alumbre los ojos de mi entendimiento, para que yo pueda captar más profundamente la palabra de Dios y se convierta en algo mucho más poderoso. Y lo creo con todo mi corazón. En esta hora me paro por el ministerio del mensajero y digo que yo creo, como él lo dijo, que una cosa así sería algo tan raptador que podría uno lanzarlo a la eternidad. Lo creo con todo mi corazón. Estoy delante del ángel del Señor y hoy yo confieso que en mi corazón yo creo con todas mis fuerzas que eso es verdad. Que usted puede entrar por el conducto de la palabra y eso lo puede catapultar, lanzar a una vida extraordinariamente diferente a la vida de los gentiles que por la dureza de su corazón ignoran la palabra de Dios. Dios les bendiga, pongámonos de pie. Damos gracias al Señor. Quisiera hacer una oración. Quisiera orar en dirección a lo que hemos leído. Muchas veces, amén, dice la hermana Marta, así lo creo, amén. Dice. Dios la bendiga, hermana Marta. Delante de nosotros hay muchas necesidades. Si yo le dijera a usted, ¿qué es lo que quiere? ¿Quién quiere algo del Señor? Yo creo que todos levantaríamos nuestras manos, ¿verdad que sí? Pero Él nos dejó algo más que una oportunidad de pedir lo que necesitamos. Él nos abrió un canal, como dijo Pablo en alguna ocasión dijo, oren por mí para que se me abra una puerta ancha y espaciosa para predicar el evangelio. Y recuerden, la palabra de Dios dice que Él es el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Debemos venir ante Él, humildes, creyendo que nuestra actitud le va a ser agradable y que Él va a abrir la puerta. Esa puerta no es para que Dios le conteste una necesidad pequeña material, que se la va a contestar.
o para que sane su cuerpo enfermo, que se lo va a sanar. Es para que usted dé un salto cualitativo, camine en esta vida con un enfoque distinto. Que usted camine en un nivel más alto, en la vivencia de la palabra. Yo espero que me hayan entendido por lo que quise decir y no por lo que dije. Sinceramente, no quiero alargar más esto, pero quiero que comprendan fue el motivo, lo que yo vi, lo que yo experimenté en la palabra. Y yo veo que el mensajero dijo eso, y dijo, esto es una cosa tan raptadora que lo lanzaría a uno a la eternidad. Y luego habla y dice, esto es solamente el grano, el pensamiento es más profundo todavía. Y yo dije, no, aquí hay que detenerse, hay que aquietarse y hay que contemplar la palabra de Dios, cómo se abre ante nosotros. Así que voy a hacer una oración y no voy a pedir que Dios conteste la petición que usted tiene, voy a pedir que esa puerta de inspiración que está aquí se le abra y no se le cierre. Para que usted pueda entrar al redil y comer, como dijo el buen pastor, y entrar a pastos verdes y a aguas de reposo, fuera del afán, gozándose nada más. Por nada estéis afanosos, ¿verdad? Ninguna condenación. Espero que estas palabras de verdad los ayuden. Oremos. Amado Padre Celestial, en esta hora vengo ante ti, Padre, agradecido por la oportunidad que me diste. Padre, perdóname si en mi incapacidad humana yo no logro alcanzar las palabras, porque esto es tan grande que solamente tu Espíritu Santo lo puede revelar. Me he esforzado en esta mañana, Señor. Me he esforzado en compartir lo mejor que tengo para tu pueblo. No creo que pudiera haber algo mejor que ellos puedan ver ese canal abrirse y entrar, Señor, y pegarse al pecho del gran Shaddai y recibir todo. Padre, que pudieran ser catapultados a una vida más alta, a una experiencia más profunda en tu palabra. Padre, yo espero que mis palabras, entrecortadas y mal dichas, puedan, Señor, ayudar a tu pueblo para inspirarse a caminar en una vida distinta, que ellos puedan saborear, Padre, yo sé que tu predestinado lo va a hacer, yo sé que tu hijo predestinado, tu hija predestinada, Padre, captará estas cosas y las pondrá por obra. Padre, nada más te pido en esta hora, danos el don de saber aquietarnos y contemplar tu palabra mientras ella se abre delante de nosotros. Danos el don de entender el potencial que tenemos al tener tus palabras en nosotros. Padre, y aleja de nosotros el espíritu cascarrabias, que se queja, que critica, que vive en ingratitud en vez de vivir en gratitud. Aleja esas cosas de nosotros y que podamos ser la gente más feliz del mundo, trayendo a manifestación lo sobrenatural de Dios, una y otra vez. Porque te lo pido, Padre, en el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo. Y si alguien en internet, en Facebook, en esta transmisión en vivo, si hay alguien que se haya tropezado con esta transmisión y haya oído lo que este hombre loco está diciendo, que pueda captar, Padre, lo que quise decir. No tanto lo que dije, como lo que quise decir, Padre. Ayuda a las personas con este mensaje, en el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.